Hola, 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 ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este canal, bienvenidos una vez más. Hola. Y el día de hoy vamos a hablar de una figura representativa para el Perú y estamos hablando del señor Alberto Fujimori. Es presidente del Perú y una figura para muchos representativa, pero para otros no muy agradable por todo el recorrido que tuvo en este país. Y así que acompáñenme, vamos a hablar de él. Pues ese señor, como les dije, falleció hace algunos días a los 86 años producto de un cáncer terminal. Y eso lo informó la señora Keiko Fujimori, que es la hija de este señor. Bueno, como ya sabemos, él fue expresidente de Perú y que, bueno, fue reconocido en su periodo por no ser bueno, pues hacer cosas buenas o agradables. Dice que Fujimori fue político y expresidente de Perú que gobernó en el país de 1990 al 2000 y que nació en Lima en 1938 y que es inmigrante de japoneses. Dice que él llegó al poder en el tiempo donde había una crisis y una violencia por parte de grupos armados, el Sendero Luminoso y el movimiento revolucionario Tupac Amaru, así como lo escucha. Él llegó a la presidencia en un tiempo en donde estaba en la situación pesada y entonces él aprovechó esta oportunidad y como hace todos algunos candidatos, el populismo y todas estas cosas, y eso hizo que llegara a la presidencia. Dice que llegó a la presidencia en 1990 y que implementó un plan bastante duro que fue llamado Fujisho, que generó descontento entre los sindicatos y el Congreso tras perder por el apoyo al Parlamento. Fujimori gobernó por decreto y el 5 de abril de 1992 llevó a cabo un autogolpe de Estado con el respaldo del ejército y disolvió el Congreso e interviniendo el Poder Judicial. Escuchen bien, mira usted, él llegó, se aprovechó de las masas, movimientos sociales que estaban inconformes con lo que estaba pasando en el Perú y toda esta cosa, y llegó al poder y bueno, fue con toda, porque mire que implementó este plan. Luego se disolvió con el respaldo del ejército, disolvió y intervino el Poder Judicial. O sea, fue algo terrible. Dice, durante su mandato implementó reformas económicas drásticas que estabilizaron la economía y emprendió una ofensiva militar contra el terrorismo, logrando capturas de algunos insurgentes. O sea, que tuvo sus buenas cosas. Pero, aquí está el pero su gobierno, como dicen, estuvo marcado por y la corrupción. Durante esa década se ejecutaron varias más. Es decir, que hubo varias cosas que no estuvieron bien. Una de las más recordadas, la masacre de los Barrios Altos en noviembre de 1991, cuando el grupo paramilitar Colina irrumpió en una fiesta en el distrito de Barrios Altos en Lima con el objetivo de eliminar supuestos terroristas. También los miembros del grupo dispararon indiscriminadamente contra los asistentes y asesinaron a personas, incluidas 8 y a varias personas inocentes. Dice además, escuchen bien, estuvo plagado su liderazgo por corrupción, la violencia a los derechos humanos y el cierre del Congreso en 1992 para instaurar un gobierno autoritario en 2000. Su presencia colapsó tras un escándalo de corrupción, lo que lo llevó a huir a Japón. Huyó a Japón y en el 2007 fue extraditado a Perú, donde fue condenado por delitos de lesa humanidad, así como lo escuchan, y corrupción, pasando varios años en prisión. Así que, como ustedes lo dicen, este señor no era pues una imagen recordada para bien. Realmente representó para el Perú algo que realmente quiero olvidar del Perú. Lo que me sorprende es que este hombre llegó allí a la presidencia y cuando leímos, ustedes se pueden dar cuenta, él aprovechó la situación. ¿Ustedes no les parece algo como muy parecido a otros países en donde, por ejemplo, Colombia, en donde se
se aprovechan de esto, del inconformismo de la población, para hacer creer a la población que van a trabajar por ellos y se suben al poder y después ya no se olvidan de todo. Y como por ejemplo en el Brasil, también en México, en otros países. Esto que sucedió, o sea, lo que sucedió en el Perú, en Colombia, en Brasil, o sea, que ya sucedió en Perú hace mucho tiempo con el señor Fujimori. Aprovechó todo eso, llegó al poder, pero cuando llegó al poder quiso exterminar con todo, acabar con el aparato judicial. Mejor dicho, este señor era de armas tomar. Entonces, no era pues lo mejor para en ese tiempo. Estuvo involucrado en muchos actos de corrupción, muerte de muchos inocentes. Entonces, mire que hace poco acaba de fallecer, pero como les dije, no todos serán recordados por sus grandes proezas. En este caso, este señor se ha recordado toda su vida por todos esos hechos que ocurrieron y en los cuales tuvo que estar en prisión y que aún no han sido reparadas las víctimas. Entonces, mire qué impresionante la vida de este hombre, Alberto Fujimori, cómo este hombre ha impactado al mundo. Aquí lo tenemos, él es el señor Alberto Fujimori, ahí está. Realmente es una figura muy representativa en ese tiempo. Julio de 1930. Fujimori se dedicaba a la vida universitaria cuando se postuló por primera vez a la... Que escuchen conmigo una pequeña historia de este hombre. 28 de julio de 1938, Alberto Fujimori se dedicaba a la vida universitaria cuando se postuló por primera vez a la presidencia en 1990. La sorpresa fue grande cuando el hijo de inmigrantes japoneses e inexperto en política superó en una segunda ronda electoral al célebre escritor Mario Vargas Llosa, que lideraba un frente de partidos tradicionales de derecha. Le tocó gobernar un país desangrado por el terrorismo y asfixiado por la hiperinflación, situación a la que se refirió durante el juicio en su contra por violación a los derechos humanos y corrupción. Tuve que gobernar desde el infierno, no desde palacio, sino desde ese infierno que quienes me acusan no vivieron como yo lo viví. Solo espero que quienes me sentencien traten por un momento de imaginar aquel infierno y no de pretender civilizarlo desde la distancia. Entonces, miren que él, este señor, se escuda en que tuvo que gobernar en un tiempo difícil. Entonces, como gobernó en un tiempo difícil, entonces eso me da el derecho a mí de hacer todo lo que hice, que hacer todo este tipo de, usar todas las herramientas, unirme con los delincuentes, y donde murieron muchos inocentes. Entonces, mire que esto no se puede justificar. Lamentablemente, pues ya murió y ya falleció, pero lo que sí podemos decir es que no será recordado por nada bueno, porque fue un presidente que causó muchísimo daño. Entonces, esta era la información que tenía para ustedes, esta era la noticia. Muchas gracias por escucharme, nos vemos en una próxima ocasión. No olviden suscribirse a este canal, no olviden darle me gusta, nos vemos en una próxima ocasión. Chao, chao.